Buenas noches, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que la paz del Señor esté llenando toda su vida y que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. De verdad que es un placer para mí compartir desde la distancia y especialmente compartir esta hermosa y santa palabra de Dios. Muchas gracias, hermana Teresa Soto, por permitirme esta oportunidad de hablar la palabra de Dios. Y estaba pensando en que virtualmente tenemos que, hermano, aprovechar el tiempo y comenzar inmediatamente porque el tiempo se nos va, ¿verdad? Y es por eso que quiero iniciar con pensando en este personaje hermoso que la palabra de Dios nos trae y nos da vida cada vez que leemos la palabra de Dios, y es acerca de David, el salmista David, el dulce cantor de Israel, el rey David. Podemos decir que este muchachito desde su adolescencia, los exégetas bíblicos dicen que tenía unos 15, 16 años cuando se enfrentó con Goliat, y aquel jovencito rubio, podemos decir que la Biblia habla de él desde su llamamiento y el ungimiento con Samuel. Fíjese que Dios permitió que este muchacho, Dios pudiera usarlo de una manera especial y grandiosa. Y la Biblia nos dice que cuando Samuel fue a ungirlo allá a casa de Isaí, él estaba allá detrás de las ovejas. Y una de las cosas que me llama la atención acerca de David fue este desprecio que su padre, especialmente su padre, muestra en la Biblia. Y diríamos que este muchacho que fue una persona que Dios amó desde el principio, su padre le tenía como al menos, le tenía allá detrás de las ovejas, pero que era un propósito para Dios. Y yo creo que ese desprecio lo enseñó a él a buscar más de Dios, a depender más de Dios, a tener una cobertura especial con el Señor. Y conocemos de David desde que él mató a ese gigante Goliat, historia que hemos escuchado una y otra vez. Y sobre todas las cosas, este celo grande que Saúl tenía contra él por esta hazaña que Dios le había ayudado a alcanzar, el matar al gigante. Y sobre todas las cosas, después de que él hizo esta gran hazaña de matar al gigante, cómo este hombre, cómo este joven que apenas era un jovencito, tuvo que estar huyendo por todo Israel, por los montes, escondiéndose, y llegó a ser un fugitivo. Y hay una escritura que llamó mucho mi atención cuando David comenzó a ser fugitivo, que quiero compartirla con cada uno de ustedes. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1, leemos en el nombre de Jesús. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? El verso 8 nos dice: Y David dijo a Ahimelech: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mis manos ni espada ni mi arma, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el versículo bíblico que yo quiero que usted ponga atención en esta hora es 1 Samuel capítulo 21 versículo 9, dice: Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del ephod. Si quiere tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella, dámela. Y esta palabra me puso a mí a pensar en tantas ocasiones que nosotros como cristianos tenemos pruebas tan difíciles, tantos problemas que decimos: Dios mío, las pruebas que vienen una tras otra parecen ser más difíciles cada día.
Y usted diría, sí, yo he pasado muchas pruebas, quizá pruebas económicas, procesos de emociones, procesos de enfermedad, procesos quizá con un hijo rebelde, pero usted diría, pero esta prueba que estoy pasando ahora, esta lucha, ninguna como esa, ninguna como ella. Yo había tenido una prueba semejante a esta. Y vino este pensamiento a mi corazón, ninguna como esta. Y mirando cómo está el mundo, mirando la iglesia, mirando la prueba que la iglesia de Dios ha estado pasando en estos últimos tiempos con esta pandemia, yo puedo decir, como decía el salmista David, ninguna prueba como esta, la que la iglesia ha estado pasando en los últimos momentos con esta pandemia. Yo sé que quizá para muchos no es nada la falta de congregación, la falta incluso de abrazarnos, de estar los unos con los otros, de hacer vida social normal, de hacer tantas cosas que ahora mismo no estamos haciendo. Y aparte de eso, a veces yo pienso en los pastores, cómo pastorean ahora. No hay un contacto visual, no hay un contacto los unos con los otros y decimos, Dios mío, ¿verdad que la iglesia ha pasado prueba? Pero ninguna como esta prueba. Y pensando en esto, llegó este sentir a mi corazón que quiero compartir con ustedes y quiero compartir algunos puntos. Primer punto, David recorrió a la espada que le había pertenecido a Goliat, aunque no había otra arma, él pensó que esta era la indicada. Fíjese que cuando David llegó a esta, diríamos, donde estaban los sacerdotes, la Biblia dice que él fue a buscar una espada para seguir su camino porque andaba fugitivo, andaba corriéndole a Saúl por él perseguirle solamente porque él amaba a Dios y porque Dios lo había designado como el futuro rey de Israel. La Biblia dice que cuando él llegó no había arma, era en el templo, imagínense qué arma iba a haber en ese lugar. Sin embargo, ahí había una sola arma que estaba como un trofeo y era la espada con que David le había quitado la cabeza a Goliat, la espada de Goliat. No había otra arma. Y David dijo, pues esta es la indicada, esta es la mejor. Y yo creo que este hecho hizo que David tuviese más fe, tuviese más confianza y dijo, no hay otra, pues ninguna como ella. Esa fue la que me dio la victoria, esa fue la que me dio la unción, la que me ha llevado a donde estoy, pues esa es el arma indicada que yo necesito para esta hora. Que ninguna era como esta. Esta una vez le había dado una gloriosa victoria en el pasado y con esa misma arma él iba a volver a luchar y obtener todas las demás victorias venideras. Gloria al Señor. Y yo creo, mis hermanos, que aunque nosotras y nosotros estemos pasando prueba y quizás esta prueba que estamos pasando ha sido una de las más fuertes que hemos vivido, ya sea la pandemia o el proceso personal que usted está pasando ahora. Y usted dice, yo he pasado lucha, yo he pasado dificultades en los caminos del Señor, yo he pasado tanta cosa, pero como esto que yo estoy pasando ahora, ninguna, no había tenido algo semejante. Pero de la misma manera en que usted está pasando esa lucha ahora, de tan magnitud va a ser su victoria y su bendición. Fíjese que Dios permitió que David escogiera la espada de Goliat con la que le había dado la mayor de la victoria de David, que apenas era un jovencito cuando lo logró. Entonces Dios permitió que él, diríamos en los primeros años que él estuvo huyendo, Dios permitió de que él volviera a obtener esta arma para que recordara que esa arma le indicaba a él que como él venció una vez, él iba a tener otras victorias mayores que la que había tenido y mejores aún.
Muchas veces la espada con que David había vencido a Goliat no podía ser otra mejor para entender que él mismo, que el mismo Dios que le había dado aquel día este triunfo, se lo volvía a dar de nuevo. Eso es lo importante. Esta espada estaba como trofeo en el templo. No era para usarle, no era para quizá que se usara simplemente por cualquier razón, sino era para recordar la victoria que Israel tuvo. Pero como David salió desarmado y necesitaba una arma, no había otra arma en el templo, pero David dijo, no hay ninguna como esta, que me recuerde la bendición que tuve aquel día cuando Dios me permitió vencer a Goliat. Ninguna como esta arma para seguir venciendo lo que le faltaba hasta llegar a ser el gran rey de Israel en que fue. Dios es bueno, para Él nada es imposible. Y yo creo que esto tiene una enseñanza para mí enorme y es lo que quiero compartir o lo que estoy compartiendo con usted. Con lo que obtuve mi victoria en el pasado, con eso mismo la obtendré hoy si sigo creyendo en el Señor. Fíjese que muchas veces decimos, pero Dios mío, que esa lucha que yo tuve, Dios, fue tan cruel, fue tan fuerte. Pero déjeme decirle que David tenía como recuerdo esa arma ya en el templo de los sacerdotes. Y esa arma le recordó las demás victorias que David tenía que obtener para seguir venciendo en los caminos del Señor. Igualmente nosotros como cristianos pasamos lucha y yo digo que esa misma lucha que hoy pasamos en los caminos del Señor es la zapata, es la, diríamos, la base a las otras victorias que vamos a tener. Al igual que David, lo que fue su miedo llegó a ser su trofeo. Cada prueba nos capacita para enfrentar, otras mejores. Y la misma fórmula, escuche bien, la misma fórmula que yo usé para vencer en una prueba, yo voy a tener esa misma fórmula para vencer en las demás que vienen. La misma fórmula de la fe, de la persistencia, de la entrega, de la búsqueda del ánimo. Eso lo voy a tener otra vez cuando yo vea que no hay ninguna como esa prueba que yo estoy pasando ahora para vivir en los caminos del Señor. Ninguna como ella, pero ninguna como la victoria que voy a obtener más tarde en los caminos del Señor. Yo quiero que usted escuche esta palabra. Las cicatrices de tu supuesta derrota son las marcas de tu segura victoria, de que venciste y lo volverás a hacer las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Lo que parecía la derrota de David con lo que el filisteo blasfemó, que le cortaría la cabeza y que iba a dar su cuerpo a las aves del campo e incluso blasfemó contra el Señor. Con esa espada que él dijo que le iba a cortar la cabeza a David, con esa misma espada entonces David le cortó la cabeza a él. Es por eso que David dijo al sacerdote, no hay otra mejor, Ahimelech, no hay otra arma mejor que esa, la que está aquí como un trofeo en el templo, la que está aquí para recordar que Dios les dio la victoria a Israel. No hay ninguna como ella. Y yo le digo hoy, mi hermano, la prueba que usted está pasando, la lucha que estamos pasando como iglesia, todas las necesidades que hemos pasado, los problemas, ninguna como estas pruebas, porque estas pruebas son las bases de las demás victorias que vamos a tener durante todo el tiempo que todavía nos resta vivir en este camino. Fíjese que le estoy hablando estos primeros versículos de 1 Samuel capítulo 21, cuando David apenas comenzaba su recorrido como fugitivo huyendo de Saúl.
Y sin embargo, las demás victorias, David tuvo una fe incansable, una fe totalmente sostenida en Dios, buscada en Dios. ¿Por qué? Porque él entendió que el mismo Dios que le dio la victoria en contra de Goliat era el mismo Dios que le iba a dar la victoria en las demás luchas que él hubiese tenido más adelante. Y eso es lo que hace Dios. Dios es bueno para con nosotros y nos da la fortaleza para que podamos mantenernos firmes y para que podamos seguir luchando en estos caminos. La prueba que parece, escuche bien, la prueba que parece mi derrota es la misma con la que Dios ha planeado mi victoria. Cuando a David se le dijo esta palabra, mira que te voy a dar a comer la carne a las aves, yo creo que él tomó fe y él dijo, ¿quién es incircunciso que blasfema contra el Dios de Israel? Porque esto le hizo tomar fe. Y usted sabe que Goliat prometió cortarle la cabeza. Y sin embargo, David se la cortó a él con la misma espada. No había un recordatorio más veraz para David que la espada con la que Dios le dio su primera victoria allá en el monte de Ela. Porque ese es nuestro Dios. Y este es el punto que quiero traerle en esta preciosa noche. Que la prueba que estamos pasando es un recordatorio que Dios nos está dando para que veamos la victoria que vamos a tener en Él. Que aunque esta prueba no sea como ninguna, que aunque esta lucha que estamos pasando en este camino, porque de verdad, mis hermanos, el tiempo se está poniendo difícil, la lucha se está poniendo dura, el camino del Evangelio se está poniendo difícil, son tantas las cosas que estamos pasando, con no de una, la otra, y tanta necesidad de tantos problemas, tantas cosas que están pasando. Y uno dice, wow, pero de verdad que este evangelio se ha puesto difícil. Pero de esa misma manera, entonces Dios nos va a dar la victoria para vivir completamente en Él, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él nos da la fortaleza y la confianza de vivir en Él. La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Todas esas armas con las que nosotros estamos luchando, las que Dios nos ha dado para vencer, nos darán la fortaleza y nos darán la decisión para seguir venciendo en el nombre del Señor. Has usado parte de esta armadura de Dios para vencer una y otra vez, ya que la armadura no se compone de una sola pieza. Muchas veces tenemos que vencer una prueba aquí y quizá una semana más tarde vencemos otra y así sucesivamente. Pero Dios al final nos dará la completa victoria en Él. En el pasado venciste tu peor prueba, que pensabas que era tan grande que no había una como ella. No había otra. Te decía, no, esto es demasiado fuerte para mí. De igual manera, esta que está pasando ahora será el arma que Dios usará para darte la más contundente y aplastante victoria en Dios. Porque las pruebas que pasamos son, diríamos, el soporte, la zapata, para que podamos pasar las demás que vengan. Con la misma arma que un día venciste a tu oponente, volverás a vencerlo una y otra vez. Las pruebas que ya has pasado serán el soporte de las que pasarás mañana, en el nombre de Jesús. Lo que ayer me ocasionó dolor, eso mismo me traerá felicidad hoy. Esto es lo que quiero transmitirte, que con la espada que supuestamente iban a matar a David, David mató a Goliat y le refirió, le sirvió, le comunicó, le hizo sentir que todas las demás victorias en Dios estaban aseguradas. Esa reliquia de esa arma de
Goliat allá en el templo les recordó a David que él tendría todas las demás victorias aseguradas en Dios. Por eso él dijo esta palabra al sacerdote Ahimelech: ninguna como ella, ninguna, porque Dios me va a dar la victoria que necesito para seguir venciendo. Lo que me funcionó en el pasado, puesto en las manos de Dios, me servirá y será de bendición para mí hoy. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Con lo que el enemigo pensó derrotarme, fue lo que Dios usó para darme la victoria. La prueba que él pensó que me tumbaría es la que ahora me levanta. Las pruebas que el enemigo dijo: wow, con esto sí que no se levanta, pues que la voy a matar, la voy a tumbar o lo voy a destruir. Sin embargo, esa prueba con la que el enemigo pensó que nos mataría, esa es la que nos ha levantado. Porque aunque decimos: Dios mío, esta prueba es dura, pero eso es lo que quiero transmitirle en esta noche. Lo que parece ser mi derrota es mi bendición, es mi felicidad. Con la misma armadura que gané las pasadas victorias, serán las mismas que me llevarán al triunfo. En el nombre de Jesús, al triunfo verdadero, al triunfo el que Dios ha designado para mí en sus planes perfectos. ¿Por qué? Porque ninguna como ella, ninguna como esa prueba que he tenido, pero tampoco ninguna como esa arma que Dios nos ha dado, que las armas de nuestra milicia no son carnales, y tampoco ninguna como la victoria que Dios nos dará en Él, si confiamos en su promesa, si seguimos manteniéndonos en el Señor. Y no importa, mis hermanos, que la iglesia esté pasando por esta prueba difícil, por esta lucha constante con esta pandemia, con todo lo que estamos pasando como persona, como familia, como individuo, como cristiano. No importa lo duro que sea, ninguna como esta batalla que estamos pasando, pero ninguna como la victoria que obtendremos en los caminos del Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo, y de verdad fue un placer compartir este sentir con cada uno de ustedes. Ninguna como la victoria que obtendremos en Cristo Jesús. Dios le bendiga.